Buenas noches y bienvenidos una semana más a la réplica de Popular Televisión Melilla. En la noche de este 21 de julio vamos a hablar en temática de infraestructuras, del Plan General de Ordenación Urbana, de las distintas actuaciones dentro de este área que se están realizando en la ciudad de forma resumida, lo más resumida posible, pero para actualizar un poco pues, la situación en este sentido. Para ello contamos con el consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, Rachi Busián. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. A vosotros, buenas noches, ¿qué tal? Para empezar, y en cuanto a lo más actual, es que este fin de semana pues, anunció que haría público un informe, un acuerdo que se estableció con Gelaya, entre otros organismos, para remodelar esas inmediaciones del Gabriel de Morales, donde se está construyendo un colegio, pero también se hacen muchas más cosas. Está metido evidentemente el Ministerio de Educación, la Dirección Provincial, pero por supuesto también las áreas de la ciudad autónoma, como infraestructura. Entonces, no sé si se podría adelantar algo o si me puede confirmar si se va a presentar esta semana ese informe, ese acuerdo que anunció. Sí, así es. Fue propiamente la entidad Gelaya Ecologista quien, tras varias reuniones mantenía con el área de infraestructura y urbanismo, emitió un comunicado público donde advertía del acuerdo que se había llevado, en este caso, con el área de infraestructura y urbanismo. Un acuerdo que nace de una serie de reuniones tras advertir Gelaya que se estaba llevando a cabo supuestamente una tala de árboles indiscriminada en lo que se conoce el acuartelamiento de Santiago. Un desarrollo urbanístico propiamente que viene impulsado tanto por el Ministerio de Defensa, por la Ciudad Autónoma de Melilla y por el Ministerio de Educación. A raíz de esa supuesta tala de árboles indiscriminada, surgen una serie de reuniones donde se redimensiona en este caso el proyecto de urbanización que tenía proyectado, valga la redundancia, en este caso la Consejería en sí de Infraestructura y Urbanismo. A partir de ahí, en aras de mejorar la movilidad, la sostenibilidad, de evitar cualquier tipo de densidad de circulación y de vehículos a motor, se llega a la determinación de reducir, por ejemplo, el número de carriles de 4 a 2, se habla de respetar otro tipo de zonas jardinadas, como puede ser el jardín histórico que está situado a la espalda del acuartelamiento de Santiago. En ese acuerdo también se llega a la conclusión de que por parte del área de infraestructura y urbanismo, en colaboración con el área de medio ambiente, el hecho de poder plantar como doble compensación ese acuerdo que finalmente se suscribe y publica en este caso la entidad Gelaya Ecologista, a cambio de, creo que eran 2 o 3 pinos que finalmente dan acceso a gran parte de la urbanización y de la parcela donde está ubicada el actual Colegio Gabriel de Morales. Además, eran 2 pinos porque, según comentan los técnicos de medio ambiente, los pinos mueren por viejo y creo que tenían más de 50 o 60 años, no se podían trasplantar en otro lugar de la ciudad, por eso se decide que esos 2 árboles pues tienen que no trasplantarse en otro lugar, sino que lamentablemente desaparecían. El caso, en este sentido, su compañero Hassan Mojatar comentó el sábado que el proyecto era una replantación, se quitaban para trasladarlo y que se plantarían otros árboles. No sé si puede aclarar. Puedo ratificar eso, porque creo que había una hilera aproximadamente de una decena de árboles por esa zona. Gran parte de esos árboles se han podido trasplantar a otro lugar de la ciudad y creo que eran 2 o 3 pinos que concretamente morían por viejo, y por eso se había tomado la decisión por parte del área de medio ambiente que instase a la empresa y al Consejería de Infraestructura y Urbanismo a de que se podían talar dichos árboles. Por eso, cualquier tipo de actuación que emana del área de Infraestructura y Urbanismo en el desarrollo urbanístico o a la hora de ejecutar cualquier tipo de actuación, son preceptivos los informes del área de medio ambiente, y entendemos que los técnicos de medio ambiente tienen la experiencia suficiente para estimar este tipo de decisiones. A partir de ahí creo que actúan en consecuencia, actúan en base a los cánones y en ese respeto hacia el medio ambiente, y a partir de ahí el área de infraestructura y urbanismo, tanto en ese acuerdo suscrito con la entidad Gelaya Ecologista, donde se redimensiona y se modifica todo un proyecto valorado en casi 3 millones de euros, porque hay que recordar de que existe en la actualidad el Colegio de la Salle, existe en la actualidad una densidad poblacional muy importante por toda esa zona, y además hay que añadirlo de que en un futuro vamos a tener un nuevo colegio, como en este caso Gabriel de Morales, y había que dotarle de todo tipo de servicios urbanísticos a toda la zona. Pero no hay que olvidar que, por ejemplo, el acuartelamiento de Santiago se ha proyectado una zona jardinada de más de 40.000 metros cuadrados.
Yo creo que eso hay que valorarlo. Perdón, más de 20.000 metros cuadrados. Creo que eso hay que valorarlo. Es decir, el número de metros cuadrados en relación a zonas jardinadas o zonas verdes supera cualquier tipo de instalación, tanto del acuartelamiento de Gabriel de Morales como el acuartelamiento de Santiago. Es cierto que a simple vista las imágenes pueden chocar, porque como aparecen en las imágenes es sobre todo ladrillo y edificación lo que se ve, pero yo creo que también existe una imperiosa necesidad por dotar de nuevas plazas, sobre todo para los más pequeños, los escolares por toda esa zona. Y son dos zonas muy importantes de la ciudad que se van a convertir al fin y al cabo en un nuevo barrio, con el acuartelamiento de Gabriel de Morales y en ese sentido también de Santiago. Y en ese acuerdo, que además que hizo público Gelaya, por esa tala de árbol que en última instancia autoriza Medio Ambiente, que creo eran 3 pinos, y así como lo de eucalipto, que está considerado por el Ministerio de Transición Ecológica como una especie invasora, se opta por una doble compensación con un mayor número de plantación de zonas verdes y de árboles por toda la zona, sin olvidar que hay proyectado un parque de más de 20.000 metros cuadrados en la parte alta de Santiago. Otra serie de árboles que finalmente han podido ser trasplantados en otro lugar, el área de medio ambiente en ese sentido ha hecho un buen trabajo. Por eso creo que hay que tener toda la información, todos los condicionantes, y que si existe una tala de árboles, como en este caso son 2 o 3 pinos, yo creo que por el momento falta una labor didáctica, explicar de que existe una doble compensación. También hay que explicar de que otros árboles que se han podido trasplazar en otro lugar se ha cometido dicha actuación, y también esa compensación y el hecho evidentemente de que el área de infraestructura y urbanismo escucha a esta entidad, porque entendemos de que recoge el sentir y la sensibilidad de una parte de la ciudad, pero eso nos avise también para que también ante este tipo de edificaciones, si hay proyectado una serie de carriles que van a dar una serie de servicios al colegio, pues entonces ¿por qué optamos? ¿Por no instalar esa serie de carriles para dotar esos de servicios urbanísticos básicos al colegio? ¿O optamos finalmente por mantener esos 2 árboles que finalmente, como he dicho anteriormente, mueren por viejo y porque se había llegado a un acuerdo con la entidad? Bueno, yo creo que por el momento el debate es un tanto superficial, porque realmente no se explica absolutamente todos los condicionantes de un acuerdo, que es bueno, y en este caso la ciudad sale ganando, no la entidad ecologista, la ciudad sale ganando porque se proyectan más zonas verdes, y a partir de ahí son decisiones que a lo mejor en un primer momento pueden parecer agresivas desde un punto de vista visual, pero que realmente luego la compensación y los condicionantes que rodean ese tipo de acuerdos, pues yo creo que la ciudad sale ganando. Para ir concluyendo con este tema, Gelaya sí admitió que tuvo reuniones con infraestructura en este sentido, sobre todo por el tema de la compensación de esos eucaliptos que ya se retiraron. Desmintieron las declaraciones de Hassan Mohatar en este sentido, porque decía que iban a trasladar esos árboles talados a otro sitio y que iba a ser la replantación. Y una de las mayores preocupaciones de Gelaya era si con este acondicionamiento de zonas verdes se iban a poner árboles, se iban a plantar árboles que garantizaran sombra. Recordemos que es un colegio donde van a estar bastante horas esos niños. Si va a haber zonas de sombra por árboles, tanto en las inmediaciones como en el propio colegio, por ejemplo en el patio, no sé. ¿Cómo va Así es, todo lo que es en el entorno urbanístico propiamente del Colegio de Gabriel de Morales, por parte del área de infraestructura, se ha instado a la empresa a llevar a cabo la plantación de esos árboles que nos hemos comprometido por parte de la Consejería de Infraestructura y Urbanismo. Unos árboles que ya venían inicialmente en un proyecto, pero que en esa modificación va a superar con creces lo inicialmente previsto. Fruto de esas reuniones, que entendemos que siempre tienen que llegar a buen puerto, porque al fin y al cabo son propuestas que pueden resultar interesantes. Con esa plantación esperemos de que con el paso de los meses y del tiempo se puedan dotar de esas zonas, sobre todo de sombra, porque pueden instalar o instaurar en toda esa zona un clima agradable, y sobre todo cuando hablamos de una zona escolar. A partir de ahí entiendo que con la proyección de ese parque central de 20.000 metros, con el acuerdo suscrito con Gelaya de aumentar el número de árboles por toda esa zona, de esas zonas jardinadas que ya aparecen en el proyecto, entendemos que con el paso del tiempo y de los meses, una vez que esté en funcionamiento propiamente el colegio y todos los servicios urbanísticos de alrededor, que se proyecten esas zonas de sombra deseadas. Un claro ejemplo lo tenemos con calle Teniente Mejía. Hasta la fecha no existían zonas
de sombra y se plantaron aproximadamente, creo que más de 20 nuevos árboles que en la actualidad están dotando de sombra en toda esa zona, o en calle General Aizpuru. En un primer momento teníamos junto a la plaza multifuncional una zona donde no existían árboles, que era una de las pocas zonas de toda la avenida General Aizpuru, y estamos viendo de que ya vienen afloreciendo esa nueva plantación. A partir de ahí hay que dejar que la naturaleza también haga su trabajo, y entendemos que en cada proyecto aparece, yo creo que bastante bien recogido esa compensación y esa plantación de árboles. Y ya luego seguramente hablaremos del PEGO, pero que lo he dicho este pasado fin de semana, el número de metros cuadrados proyectados de zonas verdes en este PEGO supera con creces cualquier planeamiento a nivel nacional, inclusive, y de lo que hasta la fecha se había proyectado. A partir de ahí esperemos que con el paso del tiempo estos resultados se puedan ver. A partir del área de infraestructura y urbanismo actúa en base evidentemente a un informe propiamente de los técnicos medio ambiente, que entiendo que son los más sensibles inclusive con el medio ambiente. A partir de ahí, a lo mejor algunas imágenes pueden resultar agresivas, pero yo creo que tenemos que tener toda la información para conocer realmente ese momento y por qué se toma esa decisión. Ya sí vamos a pasar de tema en cuanto al PEGO, pero también algo más concreto, el solar de Las Palmeras, que se anunció que se iba a adquirir para hacer un nuevo centro de salud. Quería preguntarle si hay novedades al respecto. Bueno, la novedad es que prácticamente hemos llegado a un acuerdo con el propietario, y a partir de ahí, una vez que podamos avanzar en los trámites administrativos correspondientes, lo vamos a poner a disposición de la Administración General del Estado o propiamente de la Administración de la ciudad. El desarrollo de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana tiene que ir encaminado a la dotación de nuevo equipamiento sanitario, y en ese sentido, como hemos hecho con el área de educación propiamente de la Ciudad Autónoma de Melilla, al adquirir el solar de Triana, se ha cedido propiamente a la Consejería de Educación, que va a proyectar la futura construcción de un nuevo centro de educación infantil. Con el área de políticas sociales en el mismo sentido, hemos adquirido un terreno al Ministerio de Defensa para la proyección de un nuevo centro social, y será propiamente el área de políticas sociales quien lo vaya a ejecutar. Y en ese sentido, también por parte del área de infraestructura y urbanismo, dentro de sus competencias, entendíamos que era una parcela muy interesante, sobre todo porque alrededor de toda esa zona hablamos de que viven miles de melillenses, donde el centro de salud de Cabrerisa a nadie se le escapa de que está muy saturado, y a partir de ahí, si la Ciudad Autónoma de Melilla no tiene las competencias para la proyección o construcción de un nuevo centro de salud, mínimamente en la adquisición de esa parcela, que es hasta donde podemos llegar, estamos llegando en ese sentido a un acuerdo muy interesante, y a partir de ahí esperemos que la Administración General del Estado vea esta parcela como una de las posibilidades para aliviar sobre todo la saturación que está sufriendo en la actualidad el centro de salud de Cabrerisa. Aún así, ¿se podría garantizar que hay más posibilidades de que sea al final para un centro de salud? ¿Se ha hablado con el Ingesa, con delegación del Gobierno? No queremos finalmente remitírselo de manera oficial hasta que tengamos ese acuerdo definitivo con los propietarios. Es interesante de que se pueda ya debatir ante la opinión pública, y esperemos que recojan el testigo. Es cierto que tenían ellos proyectado la ampliación del actual centro de Cabrerisa en lo que es en la actualidad el antiguo Mercado Colón, pero a partir de ahí, independientemente de esa ampliación, vemos que toda esa zona de la ciudad tiene una densidad poblacional muy importante, y creemos y entendemos que la proyección de un nuevo centro sanitario creo que es el lugar idóneo, es un lugar estratégico, y a partir de ahí esperemos que recojan el guante. En caso de que finalmente la Administración General del Estado no decida, o Ingesa o el Ministerio de Sanidad, de que no se deba proyectar un centro sanitario ahí, pues en ese sentido la Administración local debe de plantearse otro tipo de instalación. Entonces entiendo que esta propuesta viene de la Ciudad Autónoma de Melilla para que sea un centro de salud, y ya será el Ingesa el que decida, pero la idea parte de aquí. Parte del área de infraestructura y urbanismo. No hay una petición propiamente del Ministerio. Creo que la Administración local tiene que ofrecer a las instituciones superiores alternativas para la proyección de nuevo equipamiento, y si el Plan General de Ordenación Urbana establece la posibilidad de desarrollar nuevos espacios de la ciudad, creo que tiene que ofrecerle a este tipo de entidades esa posibilidad, porque si la Ciudad Autónoma de Melilla ahorra al Estado la adquisición de un importante solar, entendemos que la Administración General del Estado puede de alguna manera tomar la decisión
teniendo en cuenta de que no tiene que adquirir el solar, de proyectar la construcción de un nuevo centro de salud. Además, sobre todo, porque la demanda es imperiosa y la necesidad igualmente. A partir de ahí esperemos, que entiendo que sí, que en un futuro deban de planteárselo seriamente. En cuanto al Plan General de Ordenación Urbana, de forma más genérica, esta semana se va a concretar si se puede ampliar ese plazo para presentar alegación al respecto. Sí, justamente hasta el 4 de julio inicialmente está previsto el plazo de alegaciones. Hasta la fecha es cierto que el ritmo está siendo relativamente medio-bajo en cuanto a presentación de alegaciones. No obstante, teniendo en cuenta que se han organizado una jornada que había prometido ya hace unos meses y que se han materializado con el tejido asociativo, con el Colegio de Arquitectos, con profesionales, con la Administración General del Estado, con propiamente cualquier vecino que ha acudido propiamente a la jornada informativa proyectada en la sala 10 de la UNED, hemos querido ampliar aproximadamente 2 semanas el plazo de alegaciones para que, una vez que han conocido de primera mano esas líneas generales, que como bien has comentado anteriormente, Paula, muchos ciudadanos por primera vez han tenido una clara visión de cómo puede ser el futuro Plan General de Ordenación Urbana, hay algunas actuaciones que por H o por B algunos interesados pues, puedan presentar alegaciones pertinentes. A partir de ahí vamos a ampliar, este jueves se lleva a comisión esa propuesta, esperemos de que se atienda. También se va a flexibilizar algunas licencias que estaban reclamando sobre todo promotores y constructores, y a partir de ahí esperemos de que esta ampliación sirva para que muchos ciudadanos puedan seguir contribuyendo a la mejora de un plan general de ordenación urbana que va a marcar el futuro desarrollo de la ciudad. Ha comentado que no está siendo muy notable la participación en cuanto a alegaciones por ahora. No sé si tiene el dato de cuántas se han presentado o aproximadamente. Normalmente la experiencia por parte de la Dirección General de Vivienda, Patrimonio y Urbanismo nos dice que prácticamente en la última semana es cuando se van a presentar gran parte de alegaciones, pero hasta la fecha tenemos un número escaso de 10 alegaciones. Vamos a ir respondiendo las alegaciones en función propiamente del registro. El equipo redactor ya está fiscalizando algunas de las ya registradas, y a partir de ahí, automáticamente, una vez que se cierre el plazo de alegación, el equipo redactor seguirá trabajando en esa fiscalización, y a partir de ahí convocar automáticamente las comisiones informativas para que en el seno de la Asamblea se pueda debatir desde un punto de vista técnico, pero también político, y a partir de ahí pues ya someterlo ya a esa aprobación definitiva. Esperemos que de aquí a finales de año podamos tener ya un documento inicial ya pendiente de ratificación por parte del Ministerio correspondiente. ¿Y se puede detallar esa flexibilización de las licencias que ha comentado, que se están pidiendo por parte de algunos técnicos? Bueno, sobre todo porque toda licencia de nueva construcción que se hubiera presentado 3 meses con anterioridad a la nueva exposición pública del Plan General de Ordenación Urbana, muchos promotores no tenían claro y o profesionales si tenían que de alguna manera seguir las normas urbanísticas actualizadas del actual Plan General de Ordenación Urbana que se está sometiendo a revisión, o el del año 95. Existían algunas figuras urbanísticas como un expediente de transformación de usos, que significa que un suelo industrial pudiera pasar a comercial, algo que se había congelado hasta la fecha. Vamos a permitir, en cambio, que en el próximo año se puedan seguir llevando a cabo ese tipo de expediente administrativo, también con la construcción de una planta más en algunas zonas de la ciudad, también con respecto al nuevo catálogo de bienes y edificios protegidos, en cuáles de ellos se puede actuar y en cuál no, en cuál pueden solicitar licencia, y eso se va a detallar en la nueva exposición pública, y a partir de ahí esperemos que pueda dar más luz a los promotores y a los profesionales que están a expensas de esta aclaración. No tenemos mucho más tiempo, pero sí quería plantearle una última cuestión, muy relevante también. El edificio de correo, se dijo que se iba a presentar, se iba a detallar más con Gloria Rojas en conjunto para hablar de este proyecto que mucha gente pues estaba esperando precisamente. Lo que se sabe es que bueno, ya ha salido a licitación ese proyecto de obra y dirección de obra, también se pretende acortar esos plazos, eso es lo que se conoce. Quería preguntarle si se va a seguir adelante con esa presentación en conjunto, cuándo se va a hacer, si se sabe, sí, esperemos, y si se puede saber alguna novedad también. Ha sido por causa de fuerza mayor, que en este caso la compañera la señora Roja no pudo acompañarme en la rueda de prensa, y sobre todo por respeto, porque ella es competente en el área de presidencia y en materia de universidades.
esperar a que se pueda incorporar y en los próximos días, sobre todo, dar cuenta ante la opinión pública el contenido y cómo se va a rehabilitar ese edificio de correo con la distribución de usos universitarios, usos sociales, usos compartidos. Nos parece un interesante proyecto, una rehabilitación que puede provocar un efecto multiplicador y dinamizador en el centro de la ciudad, porque entendemos de que es un edificio estratégico con una buena ubicación, y a partir de ahí esperemos que la compañía se pueda incorporar lo antes posible y sobre todo dar a conocer a la ciudadanía cuáles son las líneas generales de ese proyecto y dirección de obra que ya está en licitación, de que prácticamente hasta el día 12 de julio los interesados van a poder presentar su proyecto. Existe un anteproyecto y existe la distribución propiamente del edificio y cómo tiene que quedar para esa entrega definitiva, ese uso universitario, social y público y o compartido. Y esperemos que antes del día 12, sobre todo la ciudadanía, conozca cómo va a quedar distribuido finalmente este edificio de correo. No tenemos más tiempo, se queda en el tintero otras muchas cuestiones, pero Rachi Busián, consejero, muchísimas gracias por estar con nosotros en la réplica. A vosotros, gracias. Y como siempre, muchísimas gracias a los espectadores por ver esta primera parte de la réplica de Popular Televisión Melilla. Ahora vamos a pasar a los anuncios y después volvemos.